Con más de Agenda Éxitos y en esta parte del programa tenemos a un invitado bien especial. Se trata del escritor y director Diego Velasco. Él nació en los Estados Unidos, pero se crió en Caracas, Venezuela. Así que, bueno, lo asumimos como director y escritor venezolano y además ha tenido, bueno, una historia importante en lo que es el cine nacional porque su primer largometraje, La Hora Cero, rompió todos los récords de taquilla venezolanos, convirtiéndose en la película venezolana más taquillera de todos los tiempos, bueno, ganador de más de 35 premios de festivales de todo el mundo. Y ahora, por lo que hemos querido invitarlo sobre todo, es porque va a dirigir o dirigió ya un capítulo de la muy reconocida serie Orange is the New Black y también la dirigió, está para la plataforma de Netflix y va a estar estrenada en el próximo mes de septiembre, creo, por lo menos en el próximo verano. Ojalá que la cosa con el coronavirus no impida este tipo de lanzamientos en Netflix. Sabemos que en las salas de cine convencionales sí está teniendo problemas, pero más bien eso ha sido un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con lanzamientos en plataformas digitales. Diego, encantado de tenerte aquí para conocer de tus proyectos, de tus logros y conversar un poquito de lo que estás haciendo. Me acompaña también Albán Lozada, la ves allí en las pantallas de Zoom. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Bienvenido. muy bien. Gracias por estar aquí. Debo aclarar A ver. que la película La Hora Cero era la más taquillera hasta que salió Papita Manito Stone. Esa Ah, película reventó todos los récords de aquí y en el futuro. O sea, no creo que a nadie le llegue te a eso. destronó, te destronó. Bueno, Sí, pero igual haber roto el récord en su momento es un mérito también importante. sí. Cuéntanos, bueno, estás dirigiendo ahorita esta Orange is the New Black y ya que tienes otros proyectos por aquí, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos y cómo estás viendo sobre todo este fenómeno Netflix, todo este fenómeno de plataformas, eso a ustedes los directores y los escritores, cómo los agarra, cómo se han insertado en esta nueva tendencia? Mira, es súper interesante porque siempre cuando yo me crié en Venezuela, claro, todos mis primos eran, en ese momento tienes que ser ingeniero, doctor Ujú. o algún tipo de químico o ortodoncista, ¿verdad? Esa era la única manera de garantizar tu futuro. Entonces mi familia estaba como que, ¿seguro que vas a estudiar esto de cine? Y yo que sí, nunca tuve un plan como de emergencia, sino me dediqué de lleno de eso. Y mira, las vueltas que da la vida, o sea, no me imaginé que yo iba a estar en una posición donde yo iba a tener trabajo garantizado más que unas personas de una carrera tradicional como derecho o algo así, ¿no? Entonces, y creo que el hecho de poder generar, igual que ustedes, mi propio contenido, me garantiza de que pueda generar mi propio empleo, por decirlo. Entonces, mi transición fue como empezando desde abajo, recogiendo cables, aprendiendo todas las áreas, desde haciendo café hasta firmando los cheques. Y de ahí empecé a transicionar en cine y luego cuando me mudé a Los Ángeles, estuve haciendo una serie de televisión en Venezuela que se llamaba Planeta de Seis en Televen, no sé si Ujú. recuerdan de eso. Sí. Y después cancelaron el show y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí haciendo novelas o me lanzo a buscar fama y fortuna, como quien dice? Y me tuve que reinventar, tuve que otra vez hacer un equipo de 80 personas que tenía a mi cargo en Televen a volver a ser asistente de cámara, así. Ujú. Y entonces, pero bueno, fue una lección de vida muy grande donde aprendí de que hay que estar siempre reinventándose, no importa quién sea. Y ahí empecé a meterme otra vez y en la parte de cine logré hacer La Hora Cero, logré hacer una película que se llama Cybergeddon con el creador de CSI, Anthony Zuiker, se fue en Canadá. Y a medida que iba subiendo los presupuestos y subiendo la responsabilidad, me di cuenta de que hacer películas es muy difícil porque son en el mejor de los casos, 3 años de tu vida, por lo general son 4 o 5 años. Ahorita Ujú. llevo tratando de levantar 4 o 5 proyectos al mismo tiempo y después pasan cosas como esto y se te cae tu mundo y te quedas sin nada. Entonces empecé a transicionar a televisión y la televisión acá es un medio que es como que quien manda son los escritores. Entonces el director es como, pues yo la mejor manera que lo explico es como en el chef, en la metáfora del chef, de que los creadores del show son los escritores que tienen una casa. Ellos te dicen cuál va a ser el menú y tú como chef invitado entras a hacer una comida que quede increíble y no hagas un desastre y que sea lo mejor que hayan comido y después te vas y recoge todos tus platos, ¿no? Esa es la figura del director de televisión un poco en televisión. Somos empleados donde somos más gerenciales, no tanto creadores. Pero ha sido muy bonito porque me ha logrado trabajar con muchos equipos y un ritmo de velocidad mucho más dinámico y una manera interesante como salió este proceso.
de este nuevo show que habla de, no puedo hablar mucho, pero puedo decir básicamente, habla de historias que han pasado durante la cuarentena. Y entonces estamos buscando una manera de hacerlo de una manera remota. Okay. Y uno como venezolano es todero y uno se la pasa inventando 4.000 cosas, así que me quedó como anillo el dedo, pues como que todo el mundo está asustado. ¿Qué vamos a hacer? Yo que, no, perfecto, vamos a probar esto. O sea, uno ya está acostumbrado a trabajar con las uñas. Como que por fin tengo una ventaja sobre los demás. Por supuesto, es que la escuela venezolana, Diego, sin lugar a dudas, yo siempre he dicho que quien aprende a trabajar en Venezuela trabaja en cualquier lugar del mundo y logra destacarse. Para ti, precisamente eso, porque en medio de todo no es tan fácil donde hay un mercado tan nutrido, con tantos proyectos, tantos profesionales maravillosos, destacarse. ¿Cuál ha sido el reto más importante para ti en todo caso, para poder llegar a destacarte en tu trabajo? Es una muy buena pregunta. Y ahí me ha obligado a revisar quién soy yo, de dónde vengo, cuáles son mis raíces y qué puedo ofrecer yo, que no puedo ofrecer un Martin Scorsese o un Alfonso Cuarón, mis costumbres, mi idiosincrasia venezolana, las cosas que yo quiero decir y lo que he aprendido con toda esta competencia y lo que le digo a estudiantes que están empezando en este medio es que ya no es seguro irte por lo seguro. Tienes que atreverte, tienes que exponerte, tienes que irte con todo y es mejor estrellarte contra la pared a ser uno más del Implica montón. arriesgar, Entonces estoy definitivamente, ¿no? tratando. Claro, implica arriesgar y eso a veces da mucho miedo, ¿no? Sí, pero la otra que es otra o sea, la otra opción es que la gente se te olvide, que seas uno más del montón y Claro. si quieres dejar un legado, si quieres aportar algo a la humanidad, hacer algo a largo plazo, tienes que arriesgarte, es la única otra manera de hacerlo. Mira, Diego, me hablabas que habías hecho cine, que estabas haciendo televisión. ¿Cuál de los, y vi esta cosa de Netflix que uno no entiende muy bien? Bueno, son películas de cine que se transmiten a través de una plataforma que se parece más a la televisión. ¿Eso en qué te cambia o qué te hace más, no sé, qué fortalezas tienes que manifestar más allí? ¿La del director de cine, la del director de televisión? ¿O a la hora de dirigir da lo mismo si estás montado en una plataforma digital o pensando en la gran pantalla del cine o en las personas viendo la televisión en la sala de su casa o incluso en el teatro? No sé si te has paseado por allí, pero ¿cómo asumir la dirección en distintas plataformas? Tú que has tenido experiencia en varias. Sí, es interesante esa pregunta porque todo va cambiando mientras que estamos haciendo esta entrevista. Entonces, por lo menos el último hice un capítulo para una nueva serie que va a salir ahorita en verano que se llama Casa Recompensa Adolescentes. Son dos gemelas que están en el bachillerato y empiezan a hacer de Casa Recompensa. Y lo que me di cuenta es que cuando estaba editando el capítulo, llegó un momento donde teníamos que, espérate, esta gente va a consumir, y más siendo adolescentes, va a consumirlo de uno directo al otro. Y antes uno tenía que escribir los guiones y hacer como que cada acto un gancho para que la gente regresara de los comerciales. Hoy en día tienes que editar y tienes que hacer todo sabiendo que la gente ya no va a ir a ver lo que pasó o cuál es el resumen, sino de un capítulo directo a otro capítulo Claro. directo. Y eso te cambia el ritmo muy interesantemente que no El me había atracón de percatado. serie o el atracón de película que vas a ver, ¿no? O sea, va a meter 6 capítulos una sola vez. O sea. Entonces ya no tienes que recalcar lo mismo sobre lo Ujú. mismo y repetir los mismos diálogos y mencionar en cada capítulo, mencionar el nombre de los protagonistas. Ya la gente lo sabe, tienes que puedes irte más adelante. Entonces en esa parte en cuanto a historia y en cuanto a las herramientas, siento que como que los streamers han democratizado un poco los recursos y los espacios donde ahora existe una oportunidad de que las voces que son un poquito distintas tengan un auge o que puedan ser apoyadas o que alguien los pueda conseguir. Mientras que antes tenías que tener un modelo muy específico donde tenías que funcionar para ciertos parámetros y ya eso no aplica. Y eso es bueno, eso es refrescante. Claro. Diego, tú sabes que se hacen como modas, tendencias, en lo que a temas a tratar, tanto en series como en películas se refiere. ¿Hay alguna tendencia en específico en estos tiempos? Y en todo caso, ¿qué temas te interesan a ti? ¿Tienes algún tipo de limitación dada a, digamos, por estos modismos que se implantan también en tu oficio? O simple y llanamente lo que tu instinto, digamos, te impulse a hacer.
Sí, partiendo un poquito de lo que qué puedo ofrecer yo que no puede ofrecer otro director. Para mí lo que más me mueve el piso, digamos, es una persona normal en situaciones extremas, ¿no? Donde, ¿qué pasa cuando estamos probados así de sacar lo mejor de sí mismo y enfrentar un gran conflicto? Eso es lo que me siento yo, quizás porque en realidad tengo mucho miedo a la confrontación, entonces es como que me obligo yo a qué haría yo en esta situación porque no lo hago en la realidad, pues. Eso es lo que yo siento que estoy tratando de nuevo, de crecer como persona y de Ujú. crecer como artista, pues. Sí, Muy bien. vamos a hacer una pausa, Diego, y al regreso me gustaría preguntarle también sobre, un poco en la misma tónica de la pregunta de Albania ahora, uno recuerda por ahí por los años 70 que, por ejemplo, uno veía una serie policial y en todos los equipos de los policías tenía que haber, estaba el gringo, el latino, el negro, el chino y no. Entonces ahora es como obligado meter una persona, un musulmán, un homosexual, un negro, una persona que tenga, o sea, hay como unos estereotipos para ser como políticamente correctos a las audiencias. ¿Eso está ocurriendo en realidad o, eso, o es una exageración mía lo que te estoy planteando en este momento? Digamos, es tan nerviosa, tan miedosa, tan escrupulosa, tan no querer molestar a nadie la industria como a lo mejor uno pudiera estarla viendo desde estas pantallas, pero bueno, al regreso me comentas acerca de cómo se llevan adelante estos temas. Estamos conversando con Diego Velázquez, un director venezolano, pero nacido en Estados Unidos y que está desarrollando una carrera sensacional por allá y lo vamos a ver en muy poco tiempo también aquí en las pantallas de los distintos servicios de streaming. Pero hacemos una pausa y ya venimos con más. Ok. Ajá. Retomo y bueno, y retomo la pregunta. Ok. Ok. Déjame poner otra vez el marcador aquí en cero. ¿Quieres que te dé una y me escuchas? Sí, sí, dime. ¿Quieres que O retome y retomas te tú. dé, Exacto, hacemos así. Retomas tú y yo le y repito haces la pregunta la pregunta. nuevamente? Perfecto, perfecto. Cuando quieras. Continuamos, amigos, disfrutando de esta conversación con Diego Velasco, director, escritor, nacido en los Estados Unidos, pero venezolano de corazón, exitosísimo en su oficio y quien ha tenido a bien darnos esta magnífica entrevista. Y Unai dejaba, Diego, una pregunta al aire. ¿La repites, Unai? Sí, sí, te preguntaba acerca de, bueno, como esos tópicos que pareciera que ha resultado ser como unas imposiciones en todas las series donde pareciera que es como obligatorio tocar, tiene que haber un musulmán, tiene que haber un judío, tiene que haber un cristiano, pero entonces también tiene que haber una pareja homosexual, tiene que haber una persona de distintas razas, o sea, donde incluso de distintos grupos sociales y pareciera que hay que como que satisfacer las necesidades de todo el mundo y como una especie de querer ser excesivamente políticamente correcto. Yo no sé si me explico con lo que te estoy preguntando, Sí. pero pareciera que hay como una tendencia, entonces termina siendo como cuadriculadas todas las series y como uniformadas en ese sentido. Yo no sé cómo lo ven ustedes y si eso no al final no termina siendo como una limitante también para el hecho creativo de un escritor o de un director. Mira, yo voy a responder esa pregunta de mi punto de vista, en el sentido de que siendo un latinoamericano que ha emigrado y aun y cuando he nacido aquí y que he pasado mitad de mi vida en Venezuela, mitad de mi vida acá, siempre hay, por lo menos cito el ejemplo de Narcos, que fue un fenómeno internacional visto en Sí. todo el mundo, donde el personaje de Pablo Escobar lo hizo un brasilero y donde la mayoría del mundo y en los Estados Unidos, o sea, no vieron ningún tipo de problema cuando habla Pablo Escobar con acento portugués. Y es como que para mí, siendo de Latinoamérica, es como si alguien, es que si agarra un actor francés como Gerard Depardieu a ser como Kennedy. Es como que sí, es un actorazo, pero no va a poder ser la voz. Entonces, te respondo, hay una necesidad de complacer todas las personas. Yo diría, no es algo impuesto, sino simplemente, mientras más sincero sea el arte, y si el escritor escribe lo que conoce, mejor va a ser para todos. Entonces, lo que ha terminado pasando es que en los últimos 30, 40 años, siempre el grupo de los escritores había sido unas personas, digamos, de cierta área privilegiada, donde tenían un punto de vista muy limitado a su realidad. Entonces, por eso es que muchos de los estereotipos latinos eran de criminales, o eran de personas que no tenían educación, o de inmigrantes que están sin papeles. Y entonces ahora que están todas
personalidades y distintos artistas, como los tres mexicanos que han subido, han abierto ese espacio y han dicho, mira, no todos somos iguales, no todos los latinos son iguales, de Argentina a México, a Panamá, a Cuba, a El Salvador, todos somos muy distintos, pero para el punto de vista de mucha gente en el mundo, todos son iguales, o sea, hay muchos gringos que no saben la diferencia entre un mexicano y un argentino, que para nosotros es como que no pudiera haber una distancia más grande entre los dos. Entonces, bueno, te contesto la pregunta. ¿Existe un reglamento o algo imponiéndolo? No, pero sí se han dado cuenta de que mientras más sincero sea el arte y esté escrito por las personas que lo han vivido, mejor es el producto. Y entonces, claro, la gente quiere hacer dinero y mientras más ricas sean las historias, más éxito tienen. No sé si te la contesté. Sí, sí, no, perfecto, perfectamente. Albani. Y entonces, eso es lo que estoy Ajá. tratando, de trabajar, de que mi trabajo sea un reflejo auténtico, de que no todos los latinos son iguales, ni todos los gringos son iguales, sino que hay Así es. mucha y eso es lo que traté en La Hora Cero, que entre blanco y negro hay una gran escala de grises, pues. Diego, hemos visto grandes figuras que otrora eran muy famosas por sus diferentes interpretaciones, específicamente en el cine, el séptimo arte, pero hoy en día, pues, por la gran popularidad de series y la mayoría de ellas a través de esa plataforma que bien conoces, que es Netflix, hemos comenzado a ver sus trabajos también en esas series. ¿Hacia dónde crees tú que va dirigida la creación y sobre todo la interpretación de estas grandes figuras en el futuro? Ese futuro que lo tenemos ya aquí en el presente. Sí. Sí, creo que y esta pandemia ha solidificado un poquito que todo es global, ¿no? Netflix está en 197 países, Amazon Prime está ahora lanzándose a Latinoamérica, HBO Max se lanza a los Estados Unidos ahorita en mayo, se lanza en Latinoamérica creo que el año que viene. Entonces está yendo todo de una manera mucho más global y están tratando de generar contenido donde pueden hacer una sola producción de que todo el mundo lo quiera ver. Entonces creo que va a ser más género de ficción, de ciencia ficción, de drama, de místico, porque eso es lo que tiende a pasar las fronteras. Las comedias son un poquito más difíciles y entonces eso van a ser como que voces más específicas para resaltar. Pero creo que para contestarte la pregunta, cosas más globales, cosas que toda la Por audiencia quiera supuesto. ver. Por supuesto, y hablando de cosas globales, los temas se están globalizando. Por ejemplo, bueno, un gran ejemplo es precisamente que todos los países o la gran mayoría de los países en el mundo están enfrentando una pandemia y es algo que no nos hubiésemos imaginado, nos tomó prácticamente de sorpresa, aunque hay algunos que para los que no significó ser ninguna sorpresa y hay millones de teorías de la conspiración. ¿Son temas que te interesan, Diego, como para en algún momento mostrar o digamos, incluir en algún proyecto de los que puedas participar? Sí, es muy interesante entender, hacer la investigación de dónde vienen estas conspiraciones, quién favorece al final, ¿no? Y cómo el ser humano, cuando se aplica una tendencia en masa y a donde esa masa nos conduce a un sitio, es algo fascinante que explorar y siento que si no podemos darle eso al clavo, no vamos a entender por qué hacemos lo que hacemos. Así que sí, me parece fascinante esa idea. Uh-huh. Cuando inicias un proyecto, Diego, digamos, tú tienes claro de si eso va a ser exitoso o no, o cada proyecto es un salto al vacío. O sea, hay algunas claves que tú dices, bueno, si yo le pongo estas 6, 7, 8 recetas o 8 ingredientes a esta receta, esto va a funcionar, o no, o al final termina siendo Sí, creo un que lo acto que he aprendido. mágico de, bueno, a veces no. Sí, es que cada vez que yo he tratado de pronosticar qué va a pasar, me sale el tiro por la culata. Ah, pues Por somos eso varios como que, entonces. sí, por eso es que digo que ya no es seguro irte por lo seguro. O sea, más Claro. bien casi que es mejor atreverte mucho y hacer algo muy específico, porque cuando empiezas a buscar algo, el éxito garantizado, ya sea por el ego o por tratar de conseguir el dinero rápido, te va a costar más en la larga. De verdad que Sí, eso sí, sí sí. yo lo he aprendido. Y Y a la tampoco final lo que un aprendí. casting, por ejemplo, de, mira, vamos a meter a tal y tal actor o tal y tal actriz, porque esos son éxitos asegurados. Al final, como que tampoco, ¿no? Tampoco significa nada. Sí, entonces lo que es, a la final la pregunta es que nadie te quita lo bailado. ¿Qué quiero Sin decir con duda. eso?
que tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Porque si lo haces por el ego, si lo haces por buscar un éxito garantizado y no funciona y la pasaste muy mal, entonces ¿quién te devuelve esos años que pasaste ese tiempo? Claro. El tiempo que tú gastas, el tiempo que estoy haciendo yo esta entrevista, el tiempo que te está dando las personas en escuchar esto, no se lo devuelve nadie. Entonces lo único que tú puedes Sin dar sin duda. recibir a Cona es el tiempo. Entonces disfruta lo que estás haciendo, pues si no, ¿para qué? Ujú, ujú. Es así. Diego, ¿tienes referencias que podrían ser consideradas como, digamos, como objeto de tu inspiración para dedicarte a este oficio? ¿Quiénes te han inspirado, si es que los has tenido, o simple y llanamente eres, no sé, un alma libre que se expresa como le vaya indicando su propio instinto? Mira, yo creo que yo tuve la dicha de vivir entre dos países y entonces siempre vi el lado bueno desde el otro lado, ¿no? Hay una frase muy icónica acá en inglés se llama The grass is greener on the other side, que siempre es Sí, como que el jardín del otro es más interesante que el mío, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, siempre estando desde afuera, siendo un gringuito que llegó a Venezuela y que estudió en un colegio público y que tuvo que aprender español muy rápido, no bailando muy bien en un lugar donde si no bailas, o sea, no, no vas a poder conseguir una cita con nadie. O viniendo de una persona que no había jugado fútbol, a donde la gente ha crecido con fútbol, me tocó muy duro a trabajar, pero me dio una perspectiva desde afuera. Y después, graduarme en bachiller en Venezuela y empezar a estudiar en la universidad en los Estados Unidos y ver todo lo que yo aprendí en Venezuela, donde aprendí muchísimas cosas y no tener eso en los Estados Unidos me dio esa perspectiva de afuera. Entonces creo que mi inspiración es siempre como que viéndolo desde afuera, viendo lo que los demás no están, que se están perdiendo y querer comunicar eso, ¿no? Esa es la parte de quién soy yo como humano. Ahora, como artista, ¿sabes? Desde la música hasta directores, desde pintores, todo el mundo me inspira todo el tiempo. Siempre mis amigos con los que trabajo son mis inspiradores también. Claro, seguramente esa misma realidad que nos contabas te ha ido permitiendo ser como una pequeña esponja, ¿no? De tener la capacidad de ir absorbiendo, absorbiendo y aprendiendo de todo. Entonces, seguramente de un pintor, de un escritor, de un escultor, de otro cineasta, pues vas tomando y vas aprendiendo y vas incorporando a tu propia alforja, ¿no? A tu propia bolsa de valores creativos en ese momento. Y es interesante, al menos estando aquí en Hollywood, donde se mide el éxito por lo que la factura de tu película o lo que haya generado o el trabajo que tenga, que te consiga, es otro valor totalmente distinto en Latinoamérica. En Latinoamérica la gente que hace cine es porque quiere contar algo y porque va a trabajar con sus panas y porque de verdad tiene una convicción. Entonces, vivir entre los dos mundos me obliga, digamos, y creo que cuando ves La Hora Cero es eso, es una película que de repente es autóctona en ciertas cosas, pero es muy comercial en otra, ¿no? Entonces, como que ahí es donde yo me nutro, entre esos dos. Diego, y a ver, ¿alguna vez visualizaste el éxito o más bien has sentido, es como esa sensación especial a nivel del estómago o en el plexo solar que te dice, por aquí van los tiros, esto va a ser un éxito? Mira, hay cosas interesantes. Cuando estaba haciendo La Hora Cero, teníamos un elenco de personas que no son los actores tradicionales. Entonces, los combinamos con actores de mucha categoría también. Y al mezclar los dos, ocurrió una química en el set que era muy especial. Y al voltearse y al ver la gente que lo empezó a ver, dijimos, ok, vamos por el camino correcto, pero era miedo de que, ok, ¿qué tal si nos sale mal? Pero sentí esa emoción donde, ok, una vez una persona visitó el set y estaba el protagonista, que era La Parca, que era un tipo lleno de tatuajes, así todo grande, y la persona que estaba visitándose era una señora mayor de, digamos, de alta sociedad. Ujú. Y cuando lo vio en pantalla, vimos que la señora dijo, wow, qué hombre tan guapo. Y era como que yo, wow, jamás me imaginé esta señora así como que, ok, si okay, yo creo que esto puede Claro, funcionar, claro, porque no me esperaba esa reacción. claro. Qué bueno. Entonces a veces pasan así. El tiempo, como tú, tanto como nosotros sabes, es un tirano y bueno, ya se nos acabó el tiempo para esta conversación que nos encantaría volver a repetir en cualquier momento y seguirla, o se siguió ampliándola, pero bueno, tendremos oportunidad de conversar. Por favor, tennos al tanto de las cosas que estás haciendo por allá y nada, vamos a seguirte muy, muy de cerca los pasos porque estoy seguro que vas a llegar muy, muy lejos en este mundo del cine.
Muchas gracias, de verdad. Y los invito a que si quieren seguir esta conversación, no sé si han pensado crear un podcast donde puedas hacerlo un poquito más relajado y más, o sea, me encantaría, ustedes tienen muchísima experiencia y sería muy bonito tener este diálogo. Bueno, Si están abiertos al proceso, cuenta conmigo con un invitado. bueno, a eso en cualquier momento lo planificamos y lo llevamos adelante. Ok, un Muchísimas millón de gracias, gracias. Diego. Gracias, cuídate Diego, mucho y vamos a qué mantenernos gusto. en contacto. Qué gusto Igual. conversar con gente talentosa y venezolanos exitosos en cualquier parte del mundo. Albany. Sí, señor, y le agradecemos y lo despedimos con muchísimo cariño y deseándole, como decía ya Unai, el mayor de los éxitos bueno, el que consideramos nuestro, aunque haya nacido en los Estados Unidos, el director y escritor Diego Velasco. Gracias, Diego. Será hasta la próxima. Gracias, saludos a todos.